Buenas tardes, gracias a la Fundación por traerme aquí de nuevo. Yo voy a hablar sobre el contrafundamentalismo y el fundamentalismo científico en el diamat, en el materialismo dialéctico, en la filosofía del marxismo-leninismo. No me consta, bueno, ya lo adelantó Gustavo, que claro, como el término fundamentalismo pues, se registró, o aplicado a la ciencia, se registró en 1920, pues claro, en la época de Marx y de Engels, pues no, la idea de fundamentalismo pues no existe, de algún modo, aunque ya veremos que la ejercitan, desde luego que la ejercitan. Y tampoco me consta en los textos soviéticos, a no ser que sean ya más tardíos y que hablen de especie de fundamentalismo, pero como digo, la idea se va ejercitando. Esta exposición, pues como es un trabajo que estoy elaborando para el Basilisco con motivo de estos encuentros, pues, en fin, todo abierto, que está abierto y, claro, no hay lugar mejor que este para subsanar los errores, incluso los errores de libro, que aquí yo pueda cometer. Y el diamat se presenta ambiguo, claro, siempre desde nuestra perspectiva de TIC. Ambiguo respecto a la cuestión del fundamentalismo científico, que es el caso. Claro, y es una ambigüedad que no es suficiente desde las coordenadas de nuestro presente en marcha, desde el materialismo filosófico, porque es el fundamentalismo científico, como otros fundamentalismos y otras ideologías, pues es una lacra que, aunque hay que criticar, una lacra archimetafísica que hay que criticar hasta la trituración, sin el más mínimo, sin la más mínima consideración, sin piedad ninguna, porque la perspectiva científica pues, se interpreta como aquella que es la única racional y universal para entender la realidad, en fin, que es una especie como de integrismo, las ideas también de fundamentalismo e integrismo pues están ahí muy vinculadas, incluso algunos fundamentalistas ya se pasan de fundamentalistas y son ya integristas, ya radicales, más allá del fundamentalismo incluso. Y claro, para nuestro presente pues esta crítica contra el fundamentalismo científico pues supone una reforma del entendimiento. En una reforma del entendimiento y una tarea urgentísima, porque los científicos, no ya como científicos, sino como fundamentalistas, hombre, como científicos también tienen prestigio, pero que también como fundamentalistas tienen mucho prestigio. Y el problema del fundamentalismo es que va ligado a una ontología monista. En casi todos los casos puede haber excepciones, pero normalmente una ontología monista y por consiguiente metafísica, tal y como entendemos la metafísica desde el materialismo filosófico. Marx y Engels y además pues, hacen una crítica contra lo que nosotros llamamos la filosofía espontánea de los científicos. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque los fundamentalistas científicos, en tanto fundamentalistas, no son científicos, ya no se comportan como científicos, sino se comportan como filósofos, y como digo, como metafísicos, ya en el peor sentido de la palabra. Yo voy a leer unos textos. Yo sé que leer en una charla pues aburre a las piedras, y encima que yo que leo fatal, pero es necesario porque claro, si estoy haciendo una acusación tan dura de que lo estoy llamando fundamentalista, hombre, y voy a exponer una serie de textos, porque se ve muy bien ahí que el fundamentalismo, vamos, se ve. Pero en principio voy a empezar por el contrafundamentalismo en el diamat en general, tanto con Marx, Engels y en la Unión Soviética. Porque hay una crítica contra el fundamentalismo científico, hay un criticismo noseológico, aunque todo esto, evidentemente, como digo, se va ejercitando. Dice Marx en El Capital: las fallas del materialismo abstracto de las ciencias naturales, un materialismo que hace caso omiso del proceso histórico, por eso es materialismo abstracto, se ponen de manifiesto las representaciones abstractas e ideológicas de sus corifeos tan pronto como se aventuran fuera de los límites de su especialidad. En fin, que los científicos, una vez que desbordan su campo o la especialidad de su campo, que ellos suponen que son expertos, especialistas, incluso son, digamos, genios algunos, en fin, con lo que acabamos de entender por genio, pues resbalan, patinan constantemente ya en cuestiones sobre todo de filosofía. Yo no digamos de otra ciencia que se ponga a opinar sobre otra ciencia o lo que sea, pero sobre todo en cuestiones filosóficas, vamos, entran en el monismo y en el fundamentalismo, pero vamos, antes el gallo. Y a mí me recuerda un poco eso a lo que decía Ortega de la barbarie del especialista. Un especialista, pues un físico, sí, puede saber mucho de física, está todo el día con la física, que desconoce todo lo demás. Es un genio incluso en su campo, pero un cretino en todos los demás, y sobre todo en cuestiones filosóficas. Ahora voy a seguir leyendo
También contra esto, el contrafundamentalismo científico del Diamat, Engels, en la dialéctica de la naturaleza, dice lo siguiente. Dice, los naturalistas creen liberarse de la filosofía simplemente porque ignorarla o hablar más de ella. Pero como no pueden lograr nada sin pensar, y para pensar hace falta recurrir a las determinaciones del pensamiento, y toman esas categorías, sin darse cuenta de ello, de la conciencia usual de las llamadas gentes cultas, dominan los residuos de la filosofía desde hace largo tiempo olvidada, del poquito de filosofía obligatoriamente aprendido en la universidad, y que además de ser puramente fragmentario, constituye un revoltijo de ideas de gente de las más malas. Lo peor de lo peor, ¿no? Y de la lectura ayuna de toda crítica, de todo plan sistemático, de obras filosóficas de todas clases. Resulta que no por ello dejan de hallarse bajo el vasallaje de la filosofía, pero desgraciadamente, en la mayor parte de los casos, de la peor de todas, y quienes más insultan a la filosofía son esclavos precisamente de los peores residuos vulgarizados de las peores de la filosofía. Sí, que como digo, son buenos científicos, pero malos filósofos, porque no tienen un sistema o simplemente es una filosofía espontánea, precisamente porque no es sistemática. Una filosofía, digamos, pues casi improvisada, y sobre todo en los libros de síntesis, o sobre todo en los prólogos, cuando el científico hace su síntesis de su libro de matemática, de física, de química, de lo que sea, pues ahí se ve que, claro, que lo hacen de manera espontánea porque no lo hacen desde ninguna parte, casi desde improvisando, como quien dice. Lenin, claro, y aquí lo que está diciendo precisamente Engels es, claro, que no se trata ya de filosofar o no filosofar, sino de filosofar bien o mal. Bien, de modo apagógico, crítico o triturador, haciendo los movimientos del regreso hacia las ideas y el correspondiente progreso hacia los fenómenos para racionalizarlo, para clasificarlo, y mal, pues de manera unilateral, sectaria, dogmática y ya puesto fundamentalista. Lenin, ahora sí, decía en 1908 en su famoso materialismo empiricriticismo. Dice, cuando se trata de la filosofía, no se puede creer ni una sola palabra de ninguno de estos catedráticos, capaces de realizar los más valiosos trabajos en campos especiales de la química, de la historia, de la física. ¿Por qué? Por la misma razón que cuando se trata de la teoría general de la economía política, no se puede creer ni una sola palabra de ninguno de los catedráticos económicos de la economía política, capaces de realizar los más valiosos trabajos en el terreno de las investigaciones especiales de los hechos. Porque en última instancia, en última instancia es en la sociedad contemporánea una sociedad tan parasitaria, una disciplina tan parasitista como la nosología. Los catedráticos de economía política no son en general más que comisionados eruditos de la clase capitalista, y los catedráticos de filosofía no son otra cosa que comisariados eruditos de los teólogos. Y Boris Hessen, en 1928, ya Boris Hessen, bueno, como Lenin pues, era ya soviético, pero ya con la revolución, ya 20 años después de la revolución, o sea, del materialismo empiricismo, 11 años después de la revolución de octubre, decía Boris Hessen, la teoría de la relatividad no puede ser responsable de ningún modo de aquellos comentarios místicos, idealistas y metafísicos, en el más sentido de la palabra, que gustan hacer al respecto filósofos ociosos y naturalistas dedicados a filosofar. Ejemplos similares no son raros en la realidad de la física. No hay casi una teoría física seria que no haya provocado de una forma u otra chismorreos idealistas. Incluso la teoría electromagnética, la teoría de la luz, como se deduce en la correspondencia de su creador Maxwell, contribuyó a que se fundamentara con ella el cuento bíblico sobre la creación del mundo con anterioridad a los astros. Claro, ¿a qué nos recuerda esto? Pues a lo que desde el materialismo filosófico llamamos el fundamentalismo diárquico. ¿Qué es el fundamentalismo diárquico? Pues es la solidaridad del fundamentalismo religioso con el fundamentalismo científico. Bueno, ya si encima es fundamentalista democrático, chico, córtate un poco, hombre, no es fundamentalista en todo. Bueno, por lo menos es solamente diárquico, pero en fin, es... Dice, por ejemplo, Engels en la dialéctica de la naturaleza, hay numerosos investigadores que inexorables materialistas dentro de los límites de la ciencia son fuera de ella no ya solamente idealistas, sino incluso devotos cristianos y hasta cristianos ortodoxos, es decir, fundamentalistas. Y el clericalismo científico, escribía Joseph Diegen, el filósofo obrero autodidacta famoso, decía, se esfuerza muy seriamente por acudir en ayuda del clericalismo religioso. En fin, este fundamento diárquico, pues yo lo interpreto como un desarrollo moderno de los debates de la Edad Media, sobre todo ya culminados en Santo Tomás, también Suárez, sus desarrollos, de la armonía entre la fe y la razón, o los debates entre fe y razón.
Pero, ¿qué pasa aquí? Pues que ya se ha producido el proceso de inversión teológica y también la secularización del reino de la gracia en el reino de la cultura. Claro que eso en el esquema de la ontología general, del materialismo filosófico, pues el esquema medieval de M sub I está incluido en M y M está incluido en E, ha sido sustituido por el esquema de M sub I está incluido en E y E está incluido en M. Ahora bien, o sea, no es, claro, pero no, ya en este proceso de inversión teológica, ya después de la Edad Media, la Edad Moderna, no se trata ya de la fe y la razón filosófica, sino de la fe y la razón científica. Que claro, que es un nexo posible por el monismo, por la ignorancia del principio de Simploque. Claro, la filosofía y fe, claro, fe y filosofía o fe y ciencia, pues al fin y al cabo es un lisologismo, porque claro, ¿de qué fe estamos hablando? ¿De qué ciencia estamos hablando? ¿De qué filosofía hablamos? Y claro, hay una anécdota por ahí de Gustavo Bueno, que lo cuento también, lo cuento en una conferencia y lo cuento también en La fe del ateo. Y dice, era un istiólogo, un catedrático de istiología, y le dijo, bueno, aquí mira usted, aquí lo que hay de tejas para arriba y de tejas para abajo. De tejas para arriba está la fe y de tejas para abajo está la ciencia, así que usted no tiene nada que hacer aquí. Y dice, hombre, pero ¿y esa distinción de tejas para arriba y de tejas para abajo quién la establece? ¿La fe, la establece la ciencia? Ya está usted complicando las cosas demasiado. Hombre, como que la naturaleza de las cosas es complicada, no fastidie. Bien, creo que era de la obra, me parece. Entonces, lo que podemos decir del materialismo filosófico es libraos de las vanas filosofías, de las vanas filosofías espontáneas, aunque claro, el fundamentalista diárquico que dirá, este hombre de la obra te dirá, libraos, te dirá Gustavo Bueno, libraos de las vanas filosofías, no, nosotros diríamos libraos de la filosofía espontánea y del fundamentalismo diárquico. Que claro, en el fundamentalismo diárquico, por lo que diga el científico, va literalmente a misa. O lo que diga el clero, va directamente al laboratorio o al estudio científico. Pero claro, ningún milagro ha ocurrido en la Academia de la Ciencia. Bien, ahora sí, hemos visto que además efectivamente pues ahí se ejercita una crítica contra el fundamentalismo científico, que sería una especie de criticismo noseológico. Pero, y ahora vamos bien, el marxismo pues también recae en el fundamentalismo, porque es un axiomatismo, digamos que porque se entiende como una ciencia de segunda acepción. O sea, sistemas derivables, o sea, en principio de sistemas derivables de principios, o sea, sistema de proposiciones derivables de principios, que es tanto como decir sistema de proposiciones derivables de fundamentos. Y dice, por ejemplo, Lenin, dice, yendo por la senda de la teoría de Marx, nos aproximaremos cada vez más a la verdad objetiva, sin llegar nunca al fin. Yendo, en cambio, por cualquier otra senda, no podemos llegar más que a la confusión o a la patraña, es decir, o materialismo dialéctico o barbarie. A mí esto me recuerda un poco a la película esta famosa de François Truffaut, Fahrenheit 451, cuando iban a quemar los libros, ve un libro de filosofía y dice, estos filósofos, estos son peros todavía que los poetas, y solo piensan, todos piensan exactamente lo mismo, todos piensan lo mismo. Solo yo tengo razón, los demás son idiotas. Bien. En plan, claro, aquí Lenin, aquí está como en plan, quien no está conmigo está contra mí, ¿no? Bien. Y Plejánov dice, el pensamiento seguirá, claro, el pensamiento seguirá haciendo nuevos descubrimientos que completarán y confirmarán la teoría de Marx, del mismo modo que los nuevos descubrimientos en astronomía completaron y confirmaron el descubrimiento de Copérnico. Es decir, como sistema de proposiciones derivadas de principios se trata de ir sacando decimales. Claro, esto es una axiomática, ir sacando decimales, Claro, que se trata de ir sacando decimales, de transformar las cosas en sí en cosas para nosotros. Es decir, en cosas en sí que en principio no la conocemos, pero con el avance de la ciencia, con el desarrollo de la ciencia, pues vamos haciendo las cosas para nosotros. Es decir, en ordo cognoscendi, pues la materia indeterminada se transforma en materia determinada. El reino de la necesidad, que sería de la cosa en sí, pues se vuelve el reino de la libertad. Y claro, es la materia, digamos, inerte, pues hacerla como una materia para la acción humana. Y claro, ese reino de la libertad, esa materia, esa cosa en sí que se va haciendo en cosa para nosotros, pues se constituye, de acuerdo con la filosofía de la historia del Diamant, pues el hombre se va haciendo el hombre dueño de la autodirección de su destino, es dueño de la naturaleza, es el hombre total, en la revolución mundial y aquí paz y después gloria.
Y claro, esa es una manera de ver una especie de fundamentalismo en el Diamat, que es, claro, es el idealismo, lo que desde Gustavo Bueno en el mito, en el ensayo materialista, distingue entre idealismo de la verdad y materialismo de la verdad. Claro, aquí sería el idealismo de la verdad, se está en la concepción ingenua de que un ejército de paleontólogos, de biólogos, de matemáticos, de químicos, de físicos, pues van descubriendo su parcela de verdad y poco a poco, pues se va llegando a la verdad absoluta que postula el Diamat, que son verdades absolutas, una verdad absoluta que está ahí como idea auroral, no se sabe muy bien dónde anda, pero que funciona a través de las ideas relativas, de las verdades relativas. Las verdades relativas como peldaños, como piedra sobre piedra, que van construyendo poco a poco esa verdad absoluta. Claro, y que aquí esto enlaza muy bien con la idea de ciencia unificada, que el Diamat, como MAG o como el Círculo de Viena, pues también lo ejercita a su modo. Bien. La ciencia de la naturaleza es la ciencia del hombre. Dice Marx, mira, en los manuscritos parisinos de 1844, dice, la ciencia de la naturaleza será la ciencia del hombre, y a la vez se hallará subsumida bajo esta. No habrá más que una ciencia. Bueno, eso está clarísimo de que es la ciencia unificada, a su manera. No todos los científicos que hablan, no todos los fundamentalistas científicos que hablan de la ciencia unificada, o todos los filósofos espontáneos de la ciencia unificada, pues tienen diferentes modulaciones de entender esa ciencia unificada, que se busca, es una ciencia que se busca. Modest Rubinstein, en 1931, en el segundo congreso de Londres famoso, que participa Boris Hesse, decía, vemos cómo sobre la base del materialismo dialéctico toda la ciencia está manifestando una tendencia a transformarse en un único sistema de ciencia, aunque permitiendo la subdivisión. Aquí mete ese matiz, dice, aunque permitiendo la subdivisión, un poco como moderándolo. En la única ciencia de la naturaleza de la sociedad de la Kabbalah Marx, y añade en otro sitio. En el mismo sitio. Dice, mientras transforma la totalidad de la vida, la ciencia se modifica también a sí misma, empezando por el gran remodelamiento de todas las disciplinas científicas sobre la base de nuevos métodos, de un nuevo monismo de todas las ramas de la ciencia. Claro, este fundamentalismo científico de la ciencia unificada, pues no es un fundamentalismo, digamos, del imperialismo expansivo, de una determinada ciencia que lo va inundando todo. El ejemplo más eminente, que siempre se ha citado mucho, lo cita mucho Gustavo Bueno, es de la química. Todo es química, de Severo Ochoa. Claro, en la química, pues la química vendría a ser el imperio del monopolio. Claro, y no es una... entonces, el fundamentalismo científico del Diamat no es, digamos, un fundamentalismo imperialista expansivo, sino es un fundamentalismo interdisciplinar, como ya ha señalado Carlos Madrid. O intercategorial, no es un intracategorial, es, digamos, dentro de ese esquema del idealismo de la verdad o del monismo de la verdad, pues son las diferentes ciencias las que en armonía pues van construyendo verdades relativas y se postula en el fondo, en el futuro, de manera auroral, la verdad absoluta. Pero que siempre, a diferencia de Hegel, y ya con esto ya termino, por si no lo termino nunca, a diferencia de Hegel, en el Diamat, pues no hay una conclusión absoluta del saber absoluto, porque Hegel podría parafrasear a Hilbert y decir, en el saber absoluto no cabe el ignorabimus. Ya el saber absoluto es la culminación perfecta en la historia de la universal, pero Marx y Engels, y después el Diamat, pues tienen una influencia más de Fichte, porque en Fichte el yo, que va poniendo al no yo, en fin, en Fichte no hay una resolución absoluta como en Hegel, no hay un fin total, de alguna manera, hay siempre un progresismo infinito. Y claro, el Diamat, que es un monismo, es un materialismo monista ascendente, pues se van siempre añadiendo decimales, y añadiendo decimales, pero indeterminadamente, o sea, indefinidamente, no se sabe cuándo va a terminar. Puede que termine incluso el desarrollo de la ciencia en otros planetas, esa idea no la descarta el Diamat. Y ya termino. El materialismo filosófico, pues es un contrafundamentalismo científico. Es un contrafundamentalismo, claro, que a su vez es un criticismo científico. Y que como postula la pluralidad de categorial, pues el mundo es una pluralidad de categorial, pero no todo es un campo de la ciencia. La ciencia no agota ni siquiera el mundo, ya ni digamos la materia ontológica general, sino el mundo, pues no todo es pasto de la ciencia. Hay cosas del mundo que escapan a las explicaciones científicas. Y no hay ninguna ciencia que pueda explicar cosas del mundo.
Y el materialismo gnoseológico pues, postula esa pluralidad categorial y extracategorial. No solo en el mundo, sino más allá, en lo que desborda el mundo aspectable, más allá del horizonte de la foca, que es la materia ontológica general, sobre la cual ignoramos e ignorabimos. Muchas gracias. Sí, quisiera preguntarte por una afirmación que has hecho al comienzo, señalando que casi todos los fundamentalismos son monismos, y es cierto que, bueno, en ensayos materialistas califica la filosofía soviética como monista, y ciertamente lo es, por lo menos después del ensayo de Stalin sobre las lenguas, en el que, por así decir, se incorpora las ciencias humanas, entre comillas, la lingüística y la semiótica, luego de la escuela de Moscú y Tartu, al ámbito de la base, digamos, quitándole de la parte superestructural. Pero yo quisiera preguntarte si no ves en la filosofía soviética en su conjunto, por lo menos en el periodo previo a ese ensayo del año 50, un dualismo en ejercicio, sobre todo en la distinción entre materialismo histórico y materialismo dialéctico, ¿no? Que es una distinción que recuerda mucho a la distinción entre ciencias del espíritu y ciencias de la naturaleza, con la salvedad de que en la ciencia y en la filosofía soviética, por así decir, hubo una reducción a través del conductismo y luego la teoría de la actividad de Leontiev y Vygotsky de M2 a M1, ¿no? Entonces, la pregunta es muy sencilla. Si no ves, por lo menos en esos años en los que se estaba desarrollando pues eso, la teoría de la actividad, el conductismo en Pavlov, etcétera, pues una suerte de dualismo en ejercicio fundado básicamente en un formalismo M3 y M1, ¿no? Reduciendo todo lo psicológico a pura conducta. Bueno, la idea de M3 en Marx está, claro, y es importante, pero aquí lo que pasa con el Diamat es que arrastra a la herencia del idealismo alemán, que como digo es la consumación del proceso de inversión teológica y la secularización del reino de la gracia y el reino de la cultura. Y claro, Hegel, cuando hablaba de naturaleza y cultura, en realidad no es un monismo, porque la naturaleza, digamos, es el espíritu, naturaleza y espíritu, la naturaleza es el espíritu alienado, entonces en realidad todo es un espiritualismo exclusivo ascendente. Lo que hace el Diamat es, digamos, es invertir la vuelta del revés en el sentido, en ontología especial, que ya no es M2, el espíritu, el rector de la realidad, sino que sería M1. Y de M1, pues, aunque es más bien un formalismo bigenérico, que no hay tampoco, sí, M1 tendría prioridad cronológica, si se quiere, pero ontológica, pues, incluso M2 tiene también mucho peso ontológico en el Diamat porque consideran a la inteligencia como la consumación de la materia en el universo. Y como digo, no solo en el planeta Tierra, sino más allá del cielo de Orión. Y claro, en realidad no es un dualismo, aunque sea la clasificación de las ciencias, como hacen, sí, en materialismo histórico, materialismo dialéctico, pero no es una clasificación, digamos, metodológica, no es, digamos, ontológica, porque la dialéctica de la naturaleza, pues está, digamos, incluye al materialismo histórico. El materialismo dialéctico pues, incluye el materialismo... O sea, todo en el fondo depende más del materialismo dialéctico. Es la materia que, en fin, que después se va desarrollando en la historia universal, en fin, lo que es la escatología del pensamiento marxista-leninista. No sé si con eso... me he perdido la primera parte de tu exposición, discúlpame. No, pero, disculpado. En esta última parte no he visto que hablaras de... Bueno, que has hablado sobre todo de materialismo dialéctico e histórico y quería hacerte un comentario en relación a algo que ha introducido el que ha hecho la pregunta anterior. En las escuelas de cuadro de los comunistas, de los soviéticos, pues ya sabes que los partidos comunistas de toda Europa y de todo el mundo han ido a la RDA, a Estados Unidos, y estudiaban, para formar cuadros, o sea, dirigentes de los partidos de fuera, estudiaban economía política, dialéctica, dialéctica materialista, pues la contradicción, la no contradicción, etcétera. Vamos, Engels, ¿no? El materialismo dialéctico de Engels. Y luego comunismo científico. Comunismo científico. Y entonces yo creo ver una relación muy extraña que tiene que ver con el fundamentalismo sociológico, ¿no? Que es que conecta a los opuestos, a Comte con la filosofía soviética.
la idea de Comte de las ciencias puras era un tanto negativa, porque no le interesaba mucho el desarrollo de las matemáticas, o sea, le interesaba la sociología, ¿no? Que si se ordenaban las cosas sin que hubiera mucho desarrollo tal, pues se progresaba, orden y progreso, pero eso no implicaba un desarrollo de las ciencias teóricas. Y es lo que pasa luego, bueno, hasta cierto punto, ¿no? Es lo que pasa en el marxismo, que el comunismo científico, lo que hay que llegar al final de la historia para que empiece la historia, y la ciencia tampoco es tan importante, porque lo importante es que los seres humanos lleguen al la final emancipación de la del género humano. Y en esto yo creo que hay una conexión rara entre Comte y Marx, ¿no? Si te parece que... Bueno, sí, el Estado, de hecho, es también un pensamiento escatológico, o sea, ascendente, progresista. Comte hablaba del estado teológico, estado metafísico y estado positivo. Pues en el demás hay bastante relación, porque digamos la realización de la filosofía, pues ya la filosofía ha dejado ya sus servicios prestados, gracias por los servicios, y ya como madre de las ciencias, que ellos postularían, pues ya no es necesaria. Y además la emancipación del género humano, con la extinción del Estado, en fin, el mito de la felicidad que está en el demás, pues ya no es necesaria la filosofía, ya caduca, ya lo importante es la sociología, la ciencia, y, en fin, y la paz que trae la revolución mundial ya después de baños de sangre mediante, claro. Muy bien, nada, muy brevemente, pues encantado de que vuelvas a estar otra vez aquí entre nosotros. Tú nos lo has agradecido, pues nosotros también te lo agradecemos, hombre. Porque además haces un viaje muy largo desde tierras muy lejanas. Y montañas remotas. Sí. Pues nada, entonces, dicho esto, de tu exposición, yo me voy a quedar con un solo detalle porque creo que tenemos 2 minutos nada más, ¿no? Y es precisamente la conexión que has hecho entre Hegel, Fichte y Marx, como hiciste en la otra ocasión. Me voy a quedar con un asunto que me interesa desde un punto de vista filosófico. Es decir, con independencia de que Marx invierta a Hegel, claro, como nos hace ver don Gustavo justamente en el análisis de los Grund, fundamento Grundrisse de Marx, por supuesto, invierte la importancia que le da Marx a la naturaleza frente al espíritu, es decir, esta inversión tan potente que descubre, y que entonces, pues que ontológicamente Marx estaría inserto, pero con una operación de transformación muy potente del hegelianismo. Pero el marxismo, según tengo yo, bueno, según he sacado de ese artículo importantísimo publicado en la revista Sistema de hace muchísimo tiempo, ¿verdad? Pues 74, sí. Bueno, 73 y 74, eso es. Pues sin embargo, el marxismo, y ya con esto termino y te hago la pregunta, hereda necesariamente el mundaneísmo de Hegel, pero en ese y interpretado desde nuestra nomenclatura, el mundo con los 3 géneros de materialidad. Claro, aquí hemos estado hablando de naturaleza y espíritu, nos falta la lógica. Bueno, sí, Hegel... Claro. Pero Lenin incorpora la lógica de alguna manera, de forma absolutamente tajante. Luego, por así decirlo, aún con independencia de esa transformación que hace Marx sobre Hegel, como nos ha mostrado nuestro Gustavo Bueno, ¿verdad? Pues, sin embargo, arrastra ese mundaneísmo, y que es un mundaneísmo absolutamente compatible con el monismo, no cabe vuelta de hoja, porque no hay materia ontológico general. Luego, a mi juicio, la posibilidad de un dualismo pues quedaría muy cercenada. Y realmente, como has defendido tú, me parece a mí que el monismo con matices, y esa incorporación que has hecho de Fichte, pues es muy valiosa, porque claro, naturalmente parece como que se trata de un monismo abierto a una especie de punto omega. Muy bien, sí, muy bien. Pues eso es lo que yo he captado y quería que lo respusieras tú desde esta visión de los Grundrisse. Muy brevemente, mira, no lo he citado, pero lo voy a citar aquí, lo tengo aquí. A ver si lo encuentro.
Bien, sí. Aquí Hegel es más cristiano que Cristo, es así. Porque, claro, como digo antes, el sistema hegeliano es la realización perfecta de esa inversión teológica. Ahora bien, como hay una culminación de saber absoluto, en el que no cabe el ignorabimus, pues Hegel aquí es muy cristiano porque dice los evangelios, dice Mateo 10:26, dice, nada ha sido velado que no será revelado, ni escondido que no sea conocido. Es decir, al final, todo se sabrá. Y más, para reforzarlo ya con más citas. Dice, nada es oculto que no vaya a ser descubierto, ni secreto que no vaya a ser conocido. Lucas 12:2. Y en fin, como dice Lucas 12:17, hasta los cabellos de vuestras cabezas están todos contados.